Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué les parece si oramos y ya arrancamos con esto, sí? Padre Celestial, abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, toca nuestro corazón y haz algo extraordinario como hace siempre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te ha pasado de recibir noticias malas una tras otra alguna vez? ¿O conociste a alguien que le pasa eso? En la Biblia hay una historia que es la de Job, que de golpe él está lo más tranquilo y de repente vienen y le dan un aviso de que pierde a partir de determinadas circunstancias parte de su ganado, después enfermedad de sus hijos, muerte de sus hijos, le agarra una enfermedad a él. ¿Alguna vez te pasó eso? Y alguno dice, Hoy a la mañana cuando estábamos hablando de esto, una chica aquí de la iglesia me dice, vos sabés, Eduardo, que a mí me pasó que tuve un accidente, después me enfermé y a veces se da, no sé por qué, que tras una noticia se da otra y otra y otra. Está el dicho este que dice, sobre llovido, mojado, ¿no es cierto? Y lo que yo quería compartirles es una historia que está en la palabra de Dios y que parecería ser que va por este camino y tiene un desenlace espectacular. Esta historia, y para ponernos en contexto, es una historia muy, muy fuerte, muy dramática, la manera que se vive. En la Biblia, lo que es el Antiguo Testamento, que es la historia del pueblo de Israel, podemos leer ahí y ver cómo Dios les dio una promesa de bendición. Sin embargo, hubo una etapa de su vida en la que estaban esclavos. Porque se puede tener una promesa y vivir en esclavitud, ¿no? Por lo menos ahí lo podemos ver. Pero Dios movió su mano de una manera tan especial y ese pueblo salió de la esclavitud en la que estaban bajo la mano poderosa de un faraón en Egipto y salió al desierto. Ahora, decían, somos libres después de muchísimos años de esclavitud. Algunos ni sabían lo que era esa palabra. Por alguna razón, ahí en la Biblia, y lo menciona muy bien, dice que Dios los iba guiando hacia una tierra muy especial, próspera, pero mientras iban hacia tierra próspera, Dios los desvió del camino corto a un camino más largo. Especifica bien la historia que dice que Dios los desvió porque dicen apenas salen, si hay algún enemigo que los confronte, se van a querer volver y ser esclavos otra vez. Yo me pensaba y compartía hoy que esto es parecido a lo que algunos psicólogos llaman el efecto de Estocolmo. Creo que es algo así, donde la víctima se enamora de su violador, ¿no? La víctima se enamora del abusador. ¿Han escuchado esto en la televisión? ¿No? Entonces dice, bueno, estuvimos en esclavitud tanto tiempo, pero a la primera dificultad, ¡ay, qué lindo que era ahí! Y uno lo puede leer en la Biblia, ellos estaban siendo esclavos, sin embargo decían, allá en Egipto teníamos nuestras ollas llenas de carne. ¡Qué mentira! Una mentira total. Pero idealizaban eso. Y ahí mientras iban en el desierto, pasaron los días y lo que se ve en el desierto es arena, arena y arena. No hay más nada. Es una playa gigante, no se ve nada. Pura arena. Me imagino alguna lagartijita por ahí. No había vida. Nada. El pueblo de Israel empezó a agarrar a su líder, Moisés, y decirle, Moisés, necesitamos agua. Agua, Moisés, agua, Moisés, agua, Moisés, agua, Moisés. Estamos en el desierto, agua, nos morimos, Moisés, nos morimos. Y ahí Moisés habla con Dios y de una roca que había ahí en una zona montañosa surge agua. Moisés ya estaba muy mal con esto porque la gente rumoreaba cosas muy,
muy dramáticas. Dicen algunos libros de historia, incluso algunas historias que estudian los rabinos, que el pueblo en ese momento decía, ¿para qué Dios nos trajo acá? En realidad, lo que nosotros estamos viendo de cómo Dios nos protege es todo mentira. Son alucinaciones que tenemos en el desierto. Dios los había protegido a ellos por la noche en el desierto, que se podían morir de frío con fuego, y de día con una nube. Ellos decían, no, esto son alucinaciones del desierto. Y Moisés estaba muy mal, así todo fluyó agua de ahí de la roca, y Moisés dijo, bueno, ya está, se terminaron las malas noticias, por lo menos tenemos agua, hasta que vino de golpe un mensajero y le dice, Moisés, Moisés, quiero que sepas que está viniendo un ejército marchando contra nosotros. Los amalecitas. Estamos hablando de un contexto de miles de años atrás, la edad de hierro. Los amalecitas tenían hierro, tenían lanzas, tenían punta de hierro. ¿Y qué tenía Moisés ahí? Un pueblo, casi 2 millones de personas, expertos en hacer ladrillos. No tenían armas, tenían palos, expertos en ladrillos. Y dice, no puede ser, dice Moisés, no puede ser. Si no estamos ocupando su tierra, estamos en el medio del desierto, no los hemos provocado, estamos aquí en este lugar y marchan para destruirnos. ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser una masacre. Esto va a ser una masacre. ¿Para qué Dios nos trajo hasta este lugar? Nos van a masacrar nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué hacer? Y ahí se aparta con Aarón, que era su hermano, con Hur, su cuñado, y con un joven llamado Josué, muy vigoroso, joven. Y él se va hacia un monte, y cuando va ahí en ese monte, dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Josué, ya sé lo que vamos a hacer, Josué, tú tienes que ir urgente y ordenar el pueblo y armar un ejército. De ahora en más, eres el comandante en jefe del ejército. Fantástico, qué bueno, ¿no? Qué buen título, ser promovido de esa manera, en esa situación. Comandante en jefe del ejército. Ve ya y organiza lo que puedas organizar. Recluta a la gente que están viniendo. Josué sale disparado, un tipo optimista, empieza a recolectar a esta gente que son expertos en ladrillos, para ver cómo los organizan en posición de combate para atacar y defenderse de los amalecitas. Moisés empieza a caminar, sube a un monte, y cuando sube al monte está con su hermano, su cuñado, y dice, ¿qué hacemos? ¿Para qué subió al monte? ¿Para tirar piedras de ahí? No. ¿Para armar una estrategia militar? No. Moisés está en ese lugar y dice, bueno, tengo 80 años, Aarón tiene 83, Hur tenía también, era un pibe, 80 también, debería tener. Y Moisés lo que hace es, reacciona de una manera increíble. Dice, acá estamos totalmente en una situación vulnerable, absolutamente vulnerable. Y dice en Éxodo 12, y ahí está nuestra historia de hoy, que él levanta las manos y dice, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Como un niño de 2 años. Un tipo de 80 años actuando como un niño de 2 años. Esto me hacía acordar cuando yo era chico, tenía 6 años, en el colegio, en el primario, no sé por qué, jugábamos a los toreros. Se ve que estaba de moda en ese momento. Yo tenía 6 años, hoy un chico de 6 años no juega a los toreros. Entonces, el problema era que yo hacía de toro. Entonces tenía que ir corriendo así
y con un chico se sacaba el delantal y decía ¡ole! ¿No? Y la gambeta ahí para ver. Y estaba en el patio del colegio y yo iba corriendo con todo y ¡ole! Y jugábamos, ¿no? Y ¡ole! Y hubo algo muy, muy piola que hizo este muchacho. Él pensó que era piola. Ahora se van a dar cuenta que para mí no fue tanto. Porque él puso el guardapolvo justo adelante de una ventana, con una salida de ladrillo, de esas que eran filosas, y yo iba con todo. Así que fui corriendo con todo y él me hace ¡ole! ¡Pah! Me abrí toda la ceja, tengo la cicatriz acá, me abrí toda la ceja y se me bajó el párpado, parecía que se me había perdido el ojo, y yo estando ahí, lo único que me quedaba por hacer, y me acuerdo patente a hoy, no me acuerdo del chico quién fue, si no estaría en el psicólogo todavía, creo. Pero digo, mamá, 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 mamá. Y vino mi mamá y se desmayó. Pero me veo con el párpado para abajo, y sí, mi hijo perdió el ojo. Mamá, es que cuando tenemos un problema y somos chiquitos, o cuando nuestros hijos son chiquitos y sufren con algo, ¿qué es lo primero que uno hace? Levanta los brazos. Y acá Moisés parecería ser que dice, ¿de qué manera puedo servir a este pueblo si no levantando mis brazos y diciendo, Señor, ayúdame? Ahora, antes de leer cómo continúa la historia, quiero decir que hoy el mundo tiene el tremendo privilegio de poder levantar los brazos al cielo y decir, Dios, te necesito. Hoy te necesito. Hoy todos tenemos ese privilegio. El viernes, antes de ayer, estaba con una persona en la oficina, dueño de una compañía, y vino así con la semblante baja, y yo le digo, ¿estás con algún problema? No, dice, tengo un problema físico, pero no es lo físico lo que hace que esté mal, sino que acabo de ir al médico y me diagnosticó que tengo ansiedad y depresión. Y le digo, Alejandro, le digo, ¿qué te parece si tomamos otra opción, además de los medicamentos que te hayan dado, y esa opción sea Dios, Jesús? Y él me dice, lo que vos me decís, en realidad me lo están diciendo amigos míos que son curas y que hemos criado de chiquito. Dice, me estás diciendo lo mismo. Vos sos cristiano, la niña protestante, estos son curas católicos, me dicen lo mismo. Le digo, entonces, Alejandro, ¿por qué no lo haces? Es que me parece muy injusto. Digo, ¿por qué? Y me parece muy injusto que si en todo este tiempo de mi vida hice lo que quise, ¿cómo ahora en necesidad voy a levantar mis brazos a Dios? Digo, tienes razón, es injusto. Tienes razón, es injusto. Hacer lo que uno quiere y después pedir ayuda cuando necesita. Pero ¿sabes qué? Si tu hijo lo hiciera con vos, ¿vos qué harías? No, yo a mi hijo lo recibo en mi casa. Bueno, si nosotros, que somos de madera, el lenguaje argentino, ¿no? De cartón, imperfectos, hacemos eso, ¿cuánto más Dios? Y tenemos esa opción de levantar nuestras manos al cielo, pero no la usamos. Hoy la humanidad tiene la opción de levantar y el privilegio de levantar las manos al cielo. A veces relacionado con la oración, y es parte del tema de hoy, lo complicamos de una manera tal que cómo debería orar, arranco por un agradecimiento, oro de una determinada manera, en una posición determinada, de día, de tarde, de noche. La complicamos mucho cuando en realidad necesitamos orar y necesitamos levantar nuestras manos. Jesús, caminando
por la tierra y siendo la manifestación del Padre, los miraba a todos, miraba a la gente sufrir, miraba a las personas que estaban ahí y decía, no puedo creer esto, no puedo creer esto. Necesitan orar más. Se están arreglando solos sin tocar el cielo, sin ayuda de nadie. Necesitan orar más. Necesitan orar más. Busquen, busquen, porque el que busca, halla. Golpeen, busquen, pidan. Pidan. No se arreglen solitos, porque el cielo está esperando por nosotros. Dios quiere ayudarnos. No hay razón alguna para seguir peleando cuando el cielo puede ayudarte. No hay razón para pelear solo por tus propias fuerzas cuando Dios quiere y desea ayudarte. Y no me refiero a una oración institucional, corporativa, institucional. No estoy hablando que tenemos que orar los martes. Los martes que tenemos reunión es un espacio para que oremos juntos. No estoy hablando de orar en los alimentos. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de antes de comer, oramos y damos gracias a Dios por los alimentos. No me refiero a la oración que acabamos de hacer aquí arriba, Mirta, Víctor, que es una oración como iglesia. Me refiero a nuestra intimidad, a nuestra oración, a nuestro día a día. Y yo quisiera que compartirles 2 o 3 domingos, vamos a hablar de oraciones poderosas. Oraciones poderosas. Hoy va a ser el primer domingo, vamos a tener 2 domingos más. Oraciones poderosas que cambian, que producen efectos increíbles, porque la oración produce cambios. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Bueno, todos. Muy bien. La oración produce cambios. Y vamos a hablar de esto. Y yo quisiera que te enganches en esta serie, quisiera que te enganches en los grupos de vida, en los grupos de amigos. Si no estás en un grupo, ahí adelante dieron una tarjeta de contacto para uno anotar el nombre, para que estés ahí junto a otros también y que puedas seguir esto durante estas 2 o 3 semanas. Si somos cristianos, el tema de la oración es un tema serio. Es para tomarlo en serio. Para tomarlo bien en serio. ¿Y por qué deberíamos orar? Y acá está en Éxodo 17 la respuesta a esto. ¿Por qué deberíamos orar? Y dice en Éxodo 17, versículo 11, mientras Moisés, volvemos a la historia, sí, hicimos un espacio, volvemos a la historia, mientras Moisés tenía levantadas las manos, ganaba. Mientras Moisés tenía las manos levantadas, ganaba. Cuando Moisés, como un niño, levantaba las manos, ganaba. Cuando las bajaba, perdía. Ganaba, perdía. Ganaba. Yo estaba cuestionándome mucho en esta historia, es cómo habrán descubierto esto. Porque estamos acostumbrados a la época de la PlayStation, ¿no? Le vieron la PlayStation, que van jugando y se van moviendo los muñequitos en la pantalla, ¿no? Y con los dedos uno lo va moviendo y va. En ese momento no había PlayStation, estaban en un desierto. Las peleas duraban horas, días. Yo digo, ¿cómo habrán descubierto esto? O sea, Moisés oraba. Cientos de miles de personas luchando. Pasaban las horas. Moisés necesitaba ir a comer. Eran peleas por horas, por días. Se iba a comer. Seguía peleando. Y iba a otro regimiento y venía otro. Y tiraban ahí con algunas cosas. Y de golpe se apartaban. Unos subían de una parte, otros volvían. Moisés volvía de comer, levantaba los brazos para orar. Y yo, ¿cómo habrán descubierto esto? Es una locura. La única manera que hay para descubrir esto es que es la observación de Ur o de Aarón, ¿no? Estando de costado y diciendo, siento que hay algo raro en esto.
Cuando Moisés levanta la mano, ¿qué pasa? Veo como que se mueve un poquito esto. Cuando las baja, hago, ¿será lo que estoy viendo que es? ¿Me siguen? ¿Cómo descubrieron esto? ¿Cómo hicieron estos tipos? ¿Vean la publicidad? ¿Cómo hacen estos tipos? Y ahí Moisés se iba a la tarde a contestar mails, a mandar un WhatsApp al grupo, todo, y se veía medio desequilibrado. Volvía y yo creo que Aarón o Hugo le habrán dicho, Moisés, para, no te vayas, seguí orando, seguí orando porque me parece que algo está pasando, seguí orando, esta vez, no comas, no, pero ¿por qué tiene que ver la comida? No comas, después vemos cómo hacemos con la comida. No comas, quédate ahí y veamos. Y observaban las líneas de ataque. Y ahí algo iba pasando. Como que el rumbo de la batalla se encuentra en la posición de las manos. Esta frase es muy importante. El rumbo de la batalla encontrándose en la posición de las manos. Ahora, fisiológicamente, no es nada raro esto, ¿no es cierto? Yo tengo las manos aquí, tengo mis manos aquí, levanto mis manos. ¿Qué puede haber? ¿Puedo servir? ¿1 metro? Más o menos, 1 metro. ¿No? 1 metro. Las bajo. Parece ser que, desde el punto de vista físico, no es gran cosa, ¿no es cierto? 1 metro no puede definir nada. No puede definir nada. Sin embargo, yo llegué a la conclusión leyendo esto, que en mi vida pasaron cosas por una diferencia de 1 metro. Hubo momentos en mi vida donde yo levanté mis manos diciendo, Señor, con expectativa, Señor, ayúdame. Y la mano de Dios se movió y me ayudó. Tengo muchos testimonios de esto. En medio de un accidente donde volqué el auto y estaba tirado en una ruta, diciendo, ¿cómo salgo de esto? Con un cuerpo tirado ahí, con otro. Señor, ayúdame. Y vino ayuda. He tenido momentos de dificultad donde he levantado mis manos y he dicho, Señor, ayúdame. Y vino la ayuda. Contaba hoy a la mañana, nos casamos con Sandrita, hace ya unos añitos atrás, y nos casamos y nos fuimos de luna de miel a Bucios, y volvimos de Bucios, y pasaron 30, 40 días, y empecé con una fiebre. Claro, el primer día te cargan todo, ¿no? Y dices, mirá a tu señora cómo te dejó. Está todo medio liquidado, en cama, con fiebre, ¿no? El primer día es toda farra. El segundo día también. 10 días con fiebre, 12 días con fiebre, 20 días con fiebre. Mañana, tarde y noche cambiando las sábanas. Yendo al médico, no sabe lo que tiene. Voy a otro médico, no sabe lo que tenía. Iba a otro médico y me decía, mirá, hagamos una cosa, hagamos los chequeos para ver si es algo interno en las zonas blandas. Nada. Cambié de médico, fue otro médico y me dice, ¿por qué no hacemos un análisis de SIDA? Bueno, háganme lo que quieran, pero yo estoy con fiebre, temblaba como una hoja todos los días. No se iba más esto, hagan algo. Ya no tenía efecto la vallaspirina, las cosas para bajar la fiebre. Me hicieron el análisis de SIDA, me metieron en el tubo ese ahí en Avenida Córdoba, me llevaron a un lugar donde me acostaron, me dieron unos líquidos para tomar y me miraron centímetro por centímetro de mi cuerpo. Ahí mis padres estaban súper preocupados, mi señora diciendo, ¿con quién me casé este tipo? Le falla el termostato y no me había dado cuenta. Y hermanos, era desesperante.
Y recuerdo una mañana que Sandra salió a hacer un mandado, estaba en el departamento con chucho de frío, atrapado con 2 frazadas, hacía un calor bárbaro y ya temblaba como una hoja. Y decía, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Mira cómo estoy. Y la fiebre se fue. El médico no lo pudo explicar. Dice, no sé, habrá sido un virus, qué sé yo, no sé, un virus que trajiste, no sé. Bueno, pero se fue. ¿Cuántas veces has pedido ayuda? ¿Te recordás cuando esto pasaba en tu vida? Que levantabas tus manos y las cosas se movían. ¿Te recordás cuando leías la Biblia en intimidad y le pedías algo a Dios con expectativa y Dios iba mostrando cambios ahí alrededor tuyo? Cuando decías, Dios, ayúdame. Cuando había conversaciones espirituales en tu mesa. También he tenido mucha independencia espiritual. Mucha independencia espiritual de hacer las cosas que he querido hacer por las mías. Yo hago todo. Yo puedo hacer todo. Y sin darme cuenta, la batalla la iba perdiendo. Me iba enfriando. Iba diciendo, qué raro, voy a la iglesia y la verdad que no siento nada. Y bueno, se ve que falta un corito que pegue, o debe ser. Y uno generalmente cuando pasa esto, uno exterioriza todo esto y dice, bueno, debe ser la iglesia, el hermano, el pastor, la predicación, el mensaje, el zaraza, 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 zaraza. En realidad se desequilibra ahí y me he encontrado haciendo memoria de que en ese tiempo mis manos estaban bajas. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Ahora yo decía, ¿por qué si la posición de mis manos define el rumbo de la batalla, alguien cometería la locura de bajarlas? ¿Por qué? Y ahí la historia dice que Moisés levantaba las manos, pero después como que bajaba. Parece que no se cansaban de pelear, porque uno tiene que seguir peleando, pero sí se cansaba de orar. Y sus manos se caían. Todo creyente con el que uno hable creo que reconoce que a veces en la vida una persona se puede cansar y cansar de orar. Yo hice hace unos años atrás, había hecho una inversión con un muchacho de la iglesia que no está, y se armó un lío bárbaro con lo que habíamos hecho. Actuaron abogados, se empezó a hacer una cosa tan desastrosa que el problema ya no era perder todo lo que uno había puesto. El problema es cómo me salgo sin salir estropeado. 5 años de conflicto legal ahí en lo que estábamos luchando. Y mi señora me decía, ¿y si orás? Y yo, no, pero no se trata de orar esto. Se trata de que los abogados hagan su parte, se trata de que la otra persona reconozca, se trata de que Mengano haga su parte y que Sultano haga la otra. ¿Y si oramos? ¿Y lloramos? Ahora vemos una imagen muy especial aquí en esta historia, porque Moisés estaba con sus manos ahí y sus manos se cansaban. Pero vemos una imagen muy especial porque Aarón y Hur vinieron y dicen que le sostuvieron sus manos. Sostuvieron sus manos. Es que hay veces que hay oraciones de tamaño. Hay oraciones importantes que requieren el apoyo de otros que sostengan nuestras manos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Cada creyente maduro en la fe sabe que necesita de otros que sostengan sus manos y sabe de la responsabilidad
de sostener las manos de otros. Me acuerdo un día que estábamos en Cortejarena, en una reunión, nos habíamos embalado para hacer una reunión especial al aire libre. Al aire libre. Yo sentí de Dios que había que hacer esto y hubo unos hermanos que me dijeron, yo te acompaño, y fuimos ahí a La Reja, a Cortejarena, y fuimos un sábado y domingo y repartimos folletos, un montón de cosas, y después el viernes a la noche dijimos, vamos a predicar al aire libre, que y va a venir gente y va a recibir a Dios como el Salvador de su vida, que es el anhelo de todo creyente. Y fuimos ahí el viernes, llegamos, pusimos, vos estabas, Gaby, ¿no es cierto? Y hicimos como un púlpito ahí, por enganché a Gaby con esto. Gaby fue con los músicos a cantar y no llegaba nadie. No había, era un terreno vacío. Vinieron 2 perros, literal. Estaban todos los músicos y se ve que los perros con el sonido se motivaron. Y estaban los chicos dándole y se supone que yo tenía que predicar. Y hermano, yo estaba ahí y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Me empecé a llenar de dudas. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Vine corriendo con el auto del centro y estoy acá en un baldío y están los hermanos y yo te voy a dar la palabra y hay 2 perros. De costado estaba Adriana orando con todo, como vieron que Adriana ora, ¡oh, Señor Padre! Estaba batallando ahí con todo y me acuerdo que en la escalinata, antes de subir, viene Carlos Jure y me dice, vení, vamos a orar. Y levantó mis manos y yo sentía a Dios ahí. Fueron 2 noches increíbles lo que pasó en ese lugar. Y hubo otros momentos donde acá en el grupo de amigos que se hacen en la reunión de jóvenes, estábamos acá sentados con los chicos y un momento de oración que yo necesitaba y me rodearon y oraron por mí. Necesitamos tener Aarones que oren por nosotros. ¿Tenés a alguien que ore por vos? ¿Tenés a alguien? Tenemos la humildad para decir, necesito que ores por mí. ¿Vieron que a veces hay frases en la iglesia que dice, a mí el único que me ora es el pastor, si no yo quiero que me ore nadie? Y está bien, porque eso responde, la mitad está bien y mitad está mal, digamos. La mitad bien eso responde a que yo quisiera que ore el pastor por mí, en humildad. Pero también a veces está mal, porque el espíritu con que se dice es, si no me ora él, a mí que no me ore nadie. ¿Quién me va a orar? ¿Este me va a orar? ¿Este me va a orar? Capaz que Dios quiere bendecir a ese hermano y quiere bendecirte y está probando tu carácter. Está probando mi carácter. Si soy capaz de ir y hacerme orar por una persona que a lo mejor prejuzgándolo, digo, bueno, no sé si debería orarme esa persona. Señor, el que hace la obra eres tú. ¿Tienes algún hermano? ¿Tienes algún Aarón en tu vida a quien pedir ayuda y oración, la humildad suficiente para pedir ayuda, para que levanten tus brazos? O a lo mejor conoces un Moisés que necesite que vos le levantes los brazos. ¿Tenés alguna persona en la familia a la cual tenés que ir y a lo mejor decirle, ¿sabes qué? Te quiero ayudar. ¿Cómo te voy a ayudar? Voy a orar por vos. Quiero levantar tus brazos. Quiero levantar tus brazos. Sé que estás luchando, puedo ayudarte. ¿Les parece si nosotros pudiéramos hacer esto? ¿Parece buena idea? ¿Les parece bien? ¿Le parece bien? Está bueno.
Estoy orando para que estos próximos 2 o 3 domingos que tengamos sucedan cosas muy especiales en el poder de la oración. En el poder de la oración que todos hacemos, porque cuando oramos y levantamos nuestras manos, Dios hace cosas maravillosas. Así que si ustedes quieren traer prendas para orar y demás, a veces se usa de traer prendas de alguna persona que no puede venir, quiere orar por personas que no recibieron al Señor y quieren traer un papel con su nombre, podemos orar y Dios va a hacer cosas maravillosas. En los grupos, en los grupos de vida, en los grupos de amigos también. Sigamos con esta historia y ya con esto termino. Porque sucedió que cuando Moisés estaba orando y ayudado en esta oración, el pueblo ganó. El rumbo de la batalla se encuentra en la posición de mis manos. El rumbo de la batalla se encuentra en la posición de mis manos. ¿Qué le parece si lo repetimos todos juntos? El rumbo de la batalla se encuentra en la posición de mis manos. Hay muchas cosas que atentan contra nosotros. Atenta contra nosotros la enfermedad, circunstancias adversas, problemas de relaciones, problemas espirituales, angustia, depresión, falta de gozo. Un sinnúmero de cosas surgen al azar, no sabemos por qué y atentan contra nuestra vida. ¿Cómo están tus manos? ¿En qué posición están tus manos? ¿En qué posición están tus manos? Me gustaría que se pongan de pie. Vamos a tomarnos un tiempo de oración. Si pasan los chicos de música. Lo que me gusta de esta historia es que el pueblo fue ganando y se da algo muy, muy particular ahí. Viene Josué corriendo y le dice, Moisés, Moisés, ganamos, ganamos, ganamos. Y Moisés ahí podía haber dicho, grande campeón, nuestro jefe del ejército, ahí ganó, batallaste, ganaste. Pero ¿sabe lo que hace Moisés? ¿Sabe lo que hace Moisés? Dice, esta batalla es del Señor. Señor, tú eres mi estandarte. Esto lo quiero dejar escrito. Esto lo quiero dejar escrito para que los hijos, para que nuestros nietos sepan que cuando levantamos nuestras manos, Dios hace algo maravilloso porque Dios es nuestro estandarte. Dios es nuestro estandarte. Hace 30 días atrás, más o menos, hubo una reunión aquí en la iglesia que se celebró, una reunión de pastores y de líderes de Pentecostés. Y participó el coro, pudimos, de toda Capital Federal vinieron aquí. Y yo vine a los talleres que se hicieron a las 3 de la tarde y un hermano iba contando la historia de la iglesia cristiana evangélica en la Argentina. Y hubo un testimonio que yo lo escuché y dije, wow, esto me lo tengo que anotar y lo tengo que compartir con otras personas que a lo mejor hoy no están. Hace unos años atrás se había levantado una congregación en la isla Maciel. El pastor, según lo que yo me anoté, es pastor Mazuco. ¿Está bien? Mazuco, pastor Mazuco. La iglesia en Isla Maciel. Y ahí arrancaron con una iglesia chica, supongo, por la historia que era de madera y una cosa muy, muy chica, un emprendimiento de ahí de espiritual. Y un día este pastor Mazuco llegó allí y vio que la iglesia se estaba prendiendo fuego. Imagínense, no hay dotación, no había dotación de bomberos, no había nada. El esfuerzo de toda la gente ahí construyendo eso, de golpe, viendo cómo se convierte eso en cenizas. Se está prendiendo fuego la iglesia.
Dice que él llegó ahí, vio todo eso, dijo, Dios mío, me siento vulnerable con esta situación. Levantó las manos al cielo y dijo, Señor, ayúdame, ayúdame. Y bajó los brazos, y así como bajó los brazos, el fuego se apagó. Porque es posible, y es posible, como dice la canción que vamos a cantar, que cuando levantamos nuestros brazos al cielo, Dios haga cosas maravillosas.